Hola chicos, reciban un caluroso saludo de quien les habla, su maestro Iván Tejeda. Vamos a seguir aprendiendo con entusiasmo y de modo divertido sobre la estadística. En la clase anterior aprendimos a construir e identificar gráficos estadísticos, circular, diagrama de barras, polígono de frecuencia e histogramas. En el día de hoy vamos a aprender a obtener las medidas de tendencia central de un conjunto de datos. ¿Listos? ¡Vamos a trabajar! Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. Las medidas de tendencia central indican el comportamiento de los datos al agruparse en torno a determinados valores. Las medidas de tendencia central son la media aritmética, la mediana y la moda. Iniciamos el desarrollo de nuestro contenido con la fórmula y el cálculo de la media aritmética para datos agrupados. Para calcular la media aritmética utilizamos la expresión x es igual a la sumatoria del producto de x sub i por f sub i, todo esto dividido entre n, donde x representa la media, que es la variable que vamos a buscar. X sub i representa el dato de la marca de clase y f sub i representa la frecuencia absoluta. N representa el total de casos, que es el total de la frecuencia absoluta. Para estos cálculos vamos a utilizar nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados que venimos trabajando desde clases anteriores. Recuerda que esta tabla de frecuencia para datos agrupados representa el nivel de contagiados de COVID-19 en la provincia de Santo Domingo, un día cualquiera de la pandemia. El total de contagios se estima en unas 70 personas. Si calculamos la media aritmética, tenemos que x va a ser igual a la sumatoria de x sub i por f sub i que tenemos en nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados. El dato lo tienes al final de la columna número 8 y es, perfecto, 3070. Y eso lo dividimos entre n, y n es el total de contagiados, que es 70. Esto nos va a dar como resultado la división de 3070 entre 70, compañera de mil batallas, ¿recuerdas? Y nuestro resultado es
43.86. Este dato nos revela que es el promedio de total de contagiados de COVID-19 en la provincia de Santo Domingo, según nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados. Para calcular la mediana, utilizaremos la siguiente expresión. M sub E es igual a L sub I más N sobre 2 menos F sub A menos 1 sobre F sub I. Todo esto multiplicado por C sub I, donde M sub E es la mediana, L sub I es el límite inferior de la clase, N sobre 2 representa la ubicación de la clase mediana, F sub A menos 1 es la frecuencia absoluta anterior a la frecuencia acumulada de la clase mediana, F sub I es la frecuencia absoluta de la clase mediana y C sub I es la amplitud o tamaño de la clase mediana. Identifiquemos ahora la clase donde se encuentra nuestra mediana. Para esto utilizaremos la parte de la fórmula que dice N sobre 2. Recuerda que N es el total de personas contagiadas. Entonces, para N sobre 2 vamos a tener 70 dividido entre 2. Esto nos daría como resultado 35. Si te fijas en la tabla de frecuencia para datos agrupados que estamos utilizando, en la fila número 2 es donde se encuentra nuestra mediana, es decir, en la clase 30 hasta 40 años de edad. Tenemos todos los datos necesarios de la fila número 2 de nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados y vamos ahora a sustituir en nuestra fórmula cada una de las variables. Así que decimos que mediana es igual a L sub I, que su valor es 30, siendo este el límite inferior de nuestra clase, más N sobre 2 es 35, menos F sub A menos 1, que es 20. Todo esto dividido entre F sub I, que es 15. Cerramos nuestro corchete y multiplicamos todo por C sub I, que es 10. Continuamos con nuestro cálculo de la mediana y decimos que la mediana es igual a 30 más 35 menos 20 igual a 15, dividido entre 15, y esto multiplicado por 10. De este modo, la mediana va a ser igual a 30 más 15 entre 15, tenemos a 1, multiplicado por 10. Ahora resolvemos esta operación combinada recordando que primero vamos a multiplicar y luego sumamos el resultado con el primer elemento. Y decimos que la mediana va a ser igual a 30 más 1 por 10, son 10. Y nuestra mediana finalmente nos da como resultado 30 más 10, 40. Este resultado de la mediana nos indica la edad central de los contagiados por COVID-19. La fórmula para calcular la moda para un conjunto de datos agrupados es moda es igual a L sub I más el cociente de delta sub 1 dividido entre delta sub 1 más delta sub 2 multiplicado por A, donde delta sub 1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia anterior a la clase modal. Siendo así, el cálculo delta sub 1 es igual a F sub I menos F sub I menos 1. Delta sub 2 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia posterior a la clase modal. Delta sub 2 se calcula como F sub I menos F sub I más 1.
A es la amplitud o ancho de clase. Se calcula L sub S menos L sub I de la clase. L sub I es el límite inferior de la clase modal. La clase modal es la mayor frecuencia absoluta, es decir, 20 en nuestro caso. En el caso de la moda utilizaremos los datos que se encuentran en la fila número 1 de nuestra tabla de frecuencia. Estos datos contienen la clase de 20 a 30 años. Así que tenemos L sub I igual a 20, para F sub I también igual a 20, F sub I menos 1 es igual a 0, F sub I más 1 igual a 15 y A es igual a 10. En este momento procederemos a calcular a delta 1 y delta 2. Por ende decimos que delta 1 va a ser igual a F sub I menos F sub I menos 1. Esto va a ser igual a 20 menos F sub I menos 1, que es igual a 0. Por ende tenemos que delta sub 1 va a ser igual a 20. Calculamos ahora a delta sub 2 y decimos que delta 2 es igual a F sub I menos F sub I más 1. Esto va a ser igual a 20 menos F sub I más 1 es 15. Así que delta 2 va a ser igual a 20 menos 15, 5. Con estos datos vamos a calcular entonces nuestra moda. Y decimos que nuestra moda va a ser igual a L sub I, que es 20, más el cociente de dividir a delta 1, que es 20, entre delta 1, que es 20, más delta 2, que en este caso es 5. Todo esto multiplicado por A, y el valor de A es 10. Así nuestra moda va a ser igual a 20 más 20 como numerador dividido entre 20 más 5, 25 multiplicado por 10. La moda entonces será igual a 20 más 20 entre 25. Entonces vamos a dividir 20 entre 25, nos da 0.8 y esto lo vamos a multiplicar por 10. Así nuestra moda va a ser igual a 20 más 0.8 por 10 nos da 8. Así que nuestra moda finalmente va a ser igual a 28. Este resultado nos dice que 28 años es la edad de mayor contagio en nuestra tabla de frecuencia. En el día de hoy hemos aprendido a calcular la media aritmética, la mediana y la moda para un conjunto de datos agrupados. Ahora quiero que te hagas estas preguntas y comentes tus respuestas con tu maestro o tutor. ¿Qué significado tiene la media en un conjunto de datos agrupados en la clase correspondiente? ¿En qué intervalo de clase se encuentra la mediana de los datos agrupados? ¿Qué indica el resultado de la moda para los datos calculados en nuestra tabla de frecuencia? Curiosidades de las matemáticas. Los elementos más extraños de matemáticas a menudo resultan ser útiles. Los cuaterniones, por ejemplo, que son números de la forma A más BI más CJ más DK, son una extensión de los números reales, por encima de los números complejos. Estos pueden describir la rotación de objetos en 3D, en gráficos computacionales. Estos se descubrieron nada más y nada menos que en 1843. Eran considerados hermosos, pero inútiles hasta 1985,
cuando científicos de la computación lo aplicaron en la animación digital. 142 años para darle aplicación a los cuaterniones. What you're looking at right now is something called quaternion multiplication. Or rather, you're looking at a certain representation of a specific motion happening on a four-dimensional sphere being represented in our three-dimensional space, one which you'll understand by the end of this video. Quaternions are an absolutely fascinating and often underappreciated number system from math. Just as complex numbers are a two-dimensional extension of the real numbers, quaternions are a four-dimensional extension of complex numbers. But they're not just playful mathematical shenanigans. They have a surprisingly pragmatic utility for describing rotation in 3 dimensions, and even for quantum mechanics. The story of their discovery is also quite famous in math. Tengo para ti un problema sencillo que te costará resolver. Parecería que los problemas más sencillos de matemáticas son los más difíciles en resolver. La verdad es que hay que reflexionar un poco antes de resolverlos. Por ejemplo, este. 60 más 60 por 0 más 1 igual a... Opción A, 1. Opción B, 61. Opción C, 122. Hace unos días en las redes sociales circulan sencillos problemas matemáticos como este. ¿Tuviste problema para resolverlo? Bueno, la respuesta correcta es la B, porque hay que seguir el orden correcto al hacer operaciones combinadas. Primero división, luego multiplicación, luego suma y finalmente resta. Con las competencias adquiridas en nuestra clase de hoy, te invito a que continúes reforzando tus conocimientos sobre cálculos estadísticos. Te recomiendo investigar sobre medidas de dispersión, rango, dominio y cálculo de cuartiles para series estadísticas. Visita la página de internet superprof.es, donde encontrarás ejercicios propuestos de este interesante tema. ¡Hasta luego!